Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos los que nos siguen en esta conferencia de cada lunes, esta conferencia semanal. En esta tarde pues ya está refrescando la lluvia, era importante que también la lluvia ya llegara. Y pues bueno, ahora cuídense los que andan en calle, usen su impermeable, usen su paraguas. Pues estamos aquí los compañeros que me acompañan en el presidium: Samuel Paz, nuestro concejal, bienvenido; la compañera Ángela Martínez, de la colonia Santa María la Ribera; nuestro concejal Saúl Doroteo; y también nuestro compañero Raimundo Tejada, vecino y copaco de la colonia Guerrero. Pues estamos aquí para comentar lo que va sucediendo en nuestra alcaldía de Cuauhtémoc. El compañero Samuel Paz tiene un tema muy importante de lo que es la imposición al comercio ambulante. Le damos la voz. Buenas tardes. Maltrato e imposiciones al comercio ambulante de la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa Espuria anunció 7 reglas obligatorias para el comercio en la vía pública que supuestamente busca garantizar el orden y el beneficio social. Sin embargo, las reglas impuestas por Cuevas son arbitrarias y no contemplan la situación de vulnerabilidad y precariedad que viven miles de trabajadores informales en la alcaldía Cuauhtémoc, ni ofrecen alternativas viables para mejorar sus condiciones laborales y económicas. Cuevas pretende imponer su autoridad sobre el comercio en vía pública sin dialogar ni consensuar con los afectados y amenaza con remover de manera inmediata los enseres y mercancías de quienes no cumplan con sus reglas. Abusando de su cargo y de su poder, la alcaldesa Espuria se sacó de la manga una nueva ocurrencia con tufo autoritario, probablemente inspirada en el manual de Carreño. Cuevas se inventó 7 reglas que todas y todos los comerciantes de la vía pública estarán obligados a sacar para poder ofrecer sus productos. De lo contrario, lo que les espera es la prohibición de sus ventas. A primera vista, esta ocurrencia podría parecer un acto inocuo, más de entre todos el repertorio de ocurrencias de este desgobierno. Sin embargo, resulta algunos puntos que es importante denunciar, como si no estuviese delimitado en sus funciones como alcaldesa. Cuevas excede sus facultades y atribuciones como poder ejecutivo local y trastoca materias legislativas y del ejecutivo estatal. Asimismo, la ambigüedad de las reglas expedidas expone a una situación de incertidumbre jurídica a los afectados, pues algunas de estas normas no son claras y abonan a la arbitrariedad y a la unilateralidad en las eventuales sanciones. Por ejemplo, Cuevas refiere que los permisos a expedir estarán sujetos a una razón de evidente beneficio social. ¿Quién y con base en qué criterios se establecerá dicho beneficio social? ¿Cómo y quién sancionará? ¿Cuál será el mecanismo de defensoría de quienes resulten afectados? Se trata a fin de cuentas de una ocurrencia autoritaria que no tiene como objetivo el ordenamiento del ambulantaje, sino el control económico y político sobre los verdaderos y sobre las organizaciones a las que
se encuentran agremiados. El mensaje implícito de esta regla ilegal es que aquel vendedor y aquella organización que no se subordine a los intereses de Cueva y a sus movilizaciones tendrá como castigo la prohibición y no tendrá derecho alguno a defenderse. Muchas gracias, concejal. Pues así es este autoritarismo y ocurrencias ante el ambulantaje. La ciudadanía, claro que espera un orden y un comportamiento adecuado de nuestros comerciantes que están en vía pública, pero eso no se resuelve con las ocurrencias que nos comenta el concejal, ni con el autoritarismo que tiene la señora Cuevas. Y otro tema importante también, bueno, pues ya lo habíamos anunciado, llega el cártel inmobiliario a la alcaldía de Cuauhtémoc y nos los comenta la compañera Ángela Martínez. Muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto volver a estar aquí cada semana para informarles temas que son de relevancia para que todos los ciudadanos, vecinas, vecinos de la colonia Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, sepan de qué es lo que está haciendo esta señora. La feria inmobiliaria que acaba de montar la alcaldesa Sandra Cuevas en el Jardín Pushkin es en plena colonia Roma Norte. Con el pretexto de la feria es que la gente pueda conocer las ofertas inmobiliarias y las formas crediticias para comprar una vivienda propia. Pero en realidad se trata de un negocio para favorecer a las empresas constructoras y a los bancos. La alcaldesa espuria presumió que la alcaldía Cuauhtémoc es una de las principales economías del país y que tiene colonias importantes para el desarrollo urbano, pero omitió mencionar los problemas de inseguridad, corrupción, desigualdad, violencia y gentrificación que aquejan a sus habitantes. Sandra Cuevas pretende engañar a la ciudadanía con su feria inmobiliaria, que lejos de impulsar el desarrollo urbano, equitativo y sustentable, promueve la especulación inmobiliaria y la expulsión de los habitantes originales de la demarcación. Esta misma situación está pasando en la colonia Santa María la Ribera, que tiene un registro patrimonial muy importante. Este evento es una muestra más de la política neoliberal y depredadora que ha caracterizado su gestión. Con esta feria, Sandra Cuevas busca atraer a compradores con alto poder adquisitivo que buscan vivir en zonas céntricas y trendy, sin importar el impacto social y ambiental que esto genera. Así contribuye al proceso de gentrificación que se ha dado en la alcaldía Cuauhtémoc, especialmente en la colonia Roma y Condesa, donde se ha incrementado el costo de la vida y se ha desplazado a los residentes locales por la llegada masiva de extranjeros y trabajadores. Esto que se está comentando, vecinos, vecinas, esto es muy delicado, porque como dice el artículo, lo que estamos leyendo es que a los que están originalmente desde hace muchos años están saliendo de su originalidad. Además, con esta feria, Sandra Cuevas intenta ocultar las irregularidades y los actos de corrupción que ha cometido, como el desvío de recursos de los parquímetros, el abuso de autoridad contra policías y manifestantes y el intento de realizar obras sin consulta ciudadana. Esta feria es una burla para los habitantes de Cuauhtémoc, que merecen una alcaldesa comprometida con el bienestar colectivo y no con los intereses privados. Gracias. Muchas gracias, compañera Ángela. Y pues sí, el tema que ya comenta, entre otros, la compañera Ángela, pues nos habla de que esto puede ser también una cortina de humo para las irregularidades administrativas y de recursos que está cometiendo la alcaldesa.
de Cuauhtémoc. Y para ello, pues toma la palabra el concejal Saúl. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos que nos siguen por las redes sociales. Esta semana yo les voy a platicar de dos temas relevantes, dos temas importantes. Uno de ellos es las irregularidades administrativas de Sandra Cuevas, tranza descarada o incompetencia. Nuevamente, Cuevas enfrenta dos escándalos que evidencian su mal manejo de los recursos públicos y su falta de transparencia. Por un lado, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México le solicitó que pague un adeudo de más de 10 millones de pesos por concepto de parquímetros que no ha entregado. Por otro lado, el portal Reporte Índigo reveló que el gobierno de Sandra Cuevas ha beneficiado a un proveedor con más de 11 millones de pesos en contratos directos para la adquisición de insumos médicos y sanitarios, sin que se haya justificado la urgencia o la excepcionalidad de dichas compras. Estos hechos muestran el desinterés de Sandra Cuevas por rendir cuentas a la ciudadanía y por cumplir con sus obligaciones fiscales y legales, así como su disposición a favorecer a allegados con recursos públicos. Durante el transcurso de la semana pasada, varios medios de comunicación evidenciaron dos problemáticas de carácter administrativo que delatan, por una parte, la falta de pericia técnica y por la otra, el descaro de una alcaldesa tranza y nepotista. En el primer caso, por incompetencia, el área administrativa de la alcaldía Cuauhtémoc no ha podido transferir los más de 10 millones de pesos que le corresponden al Comité Técnico de Parquímetros de la colonia Cuauhtémoc, por concepto del pago de parquímetros en dicha colonia. Aunque el gobierno de la alcaldía no ha dado información precisa que explique su omisión, no es atrevido a concluir que dicho recurso no fue presupuestado y que simple y llanamente fue ejercido en otra materia, dejando así un vacío presupuestario que ahora no saben cómo resarcir. Como se diría coloquialmente, jinetearon la lana y ahora no saben cómo hacerle. En el segundo caso fue evidenciada la manera nepotista con la que Cuevas conduce las adquisiciones de la alcaldía, favoreciendo y enriqueciendo a amigos mediante contratos de adjudicación directa. Lamentablemente, este nepotismo no sorprende, pero sí indigna. En resumen, en cuestión de pocos días la administración de la alcaldesa espuria quedó evidenciada por su ineptitud, su incompetencia, su vocación tranza y su nepotismo. Nuestro exhorto es a luchar por un gobierno renovado, fresco y sobre todo honesto y capaz, ya que difundamos estas tranzas y estas ocurrencias que deshonran nuestra identidad cuauhtemense y hieren la transformación vigente, pues la opacidad, el hurto, el amiguismo y el influyentismo son prácticas que la Cuarta Transformación está en vías de extinguir. Y ahora resulta que ya salió el peine del nuevo ordenamiento del ambulantaje en la alcaldía Cuauhtémoc. Comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc denunciaron que son obligados a asistir a eventos políticos de Ricardo Monreal y Sandra Cuevas. Los vendedores reciben mensajes por WhatsApp en los que se les indica el lugar y la hora de los eventos y se les amenaza con impedirles vender sus productos si no asisten o si no llevan a más personas. El pasado 19 de junio, cientos de comerciantes acudieron al arranque de campaña de Ricardo Monreal en el Monumento a la Madre, donde recibieron playeras, gorras y banderas con las iniciales RM, directamente de la mano de este personaje golpeador que se le apoda Oyuki. Un comerciante entrevistado por Sin embargo, relató que tuvieron que estar casi 4 horas bajo el sol y que muchos llevaban a sus hijos porque no tenían con quién dejarlos. Los comerciantes aseguran que viven un clima de extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc, donde deben pagar cuotas y aguantar maltratos por parte del personal de la alcaldía. Como mencionamos anteriormente, las 7 reglas ilegales de Cuevas tienen la función encubierta de controlar política y económicamente al gremio del comercio ambulante. Al respecto, el día de ayer el portal Sin embargo publicó un reportaje que respalda nuestras afirmaciones, en vista de haber evidenciado el modus operandi de Cuevas para extorsionar y movilizar de manera forzada a todo aquel vendedor que tenga la osadía de instalar un puesto.
Dicho reportaje también confirma y expone el contubernio que existe entre Cuevas y Ricardo Monreal, quien ha sido el beneficiario directo de la extorsión a comerciantes que realiza Cuevas. Lo expuesto por el testimonio de un comerciante da detalle del monto que hay que pagar por permisos, mordidas, pagos extraordinarios, por fechas especiales, así como la manera en la que el personal adscrito a la alcaldía convoca los eventos de Monreal y condiciona la posibilidad de vender a cambio la asistencia a los mítines. Es fundamental denunciar esta práctica ilegal, deshonrosa e indignante, pues el equipo del gobierno de la alcaldía, en lugar de lucir por su eficiencia y calidad, cada día se asemeja más al modo de operar de una organización criminal. También es importantísimo difundir esta información, pues es evidente que, a pesar de todos los acuerdos de civilidad política y de no agresión, Morena tiene al enemigo en casa y lamentablemente con amplias posibilidades de obtener un nuevo cargo político. Por todo aquello, externamos nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo al gremio comerciante. Entendemos que es una pesadilla lo que viven con la alcaldesa espuria y que no cuentan con muchas opciones para evitarlo. La alianza Cuevas-Monreal es un dúo que ha perfeccionado la práctica vil de lucrar con la necesidad de la gente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Pues así de terrible la situación. Y pues bueno, aquí las que pagan los platos son los comerciantes. Qué bueno que denuncien y, como dice el concejal, nuestra solidaridad con ellos. Estos días también se escuchó hablar de los temas de seguridad y la alcaldesa pues lució un operativo diamante, pero pues nosotros decimos que es un diamante, pero de fantasía. El compañero Ray tiene la nota. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy yo voy a hablar sobre que la titular de la alcaldía Cuauhtémoc anunció el reinicio del operativo Diamante, una estrategia fallida e ineficaz que no ha logrado reducir los indicios delictivos ni garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes siguen padeciendo robos, extorsiones, violaciones, violencia y corrupción. Se trata de una simulación y un pretexto para que la titular se promueva como aspirante a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un cargo que ha manifestado públicamente que desea ocupar el próximo año 2024. La alcaldesa está dando un nuevo viraje en su colección de ocurrencias. Al respecto, es fundamental que pongamos atención en el hecho de que este programa, que no ha dado resultados satisfactorios, se está promoviendo de manera exacerbada, con la intención de posicionarla políticamente. Resulta una contradicción que ella misma reconozca la inutilidad de su programa, pues en redes sociales no se ha cansado de prorrogar que los índices delincuenciales de la alcaldía Cuauhtémoc han incrementado, según ella, por la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Al respecto, es curioso que cuando la inseguridad disminuye en la demarcación, ella se agencia ese logro, pero cuando incrementa la violencia o los robos, siempre es culpa del gobierno central. En este sentido, su operativo Diamante de fantasía y en general toda su política de seguridad ha sido inservible. En conclusión, estamos hablando de una autoridad que utiliza recursos públicos para promover como plataforma política un programa estéril, ocurrente y ridículo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raimundo Tejada. Pues así es, vecinas, vecinos. En la alcaldía Cuauhtémoc el autoritarismo ha sido latente, pero es algo que no debemos dejar pasar. Como ya lo hemos escuchado, en el transcurso de la semana,
volvió a relucir uno de los rasgos que más ha caracterizado esta forma de gobernar de la señora Cuevas, el autoritarismo. El primer caso fue el de la reactivación, que nos comenta el compañero Raimundo Tejada, de su operativo Diamante. Y el otro, pues consistió en la lista de reglas inventadas que deben obedecer los comerciantes de la vía pública, como ya lo expresaron los compañeros. En el primer caso, además de la simulación y de la vacuidad de su discurso, lo que resaltó fue el descaro propagandístico del anuncio, la intención tan evidente de enviar un mensaje ideológico y político que comunicara fuerza, centralidad e incluso cierta brutalidad. Lo anterior se pudo escuchar en la estridencia de sus palabras, pero también en la escenografía que montaron para sus videos en Facebook, en donde se le puede observar vestida de policía y comandando a todo un escuadrón de seguridad que se encuentra formado impecablemente y uniformado. Es fácil detectar que este tipo de propaganda encuentra su inspiración en personajes autoritarios vigentes y algunos otros pues ya proscritos. Son particularmente evidentes las coincidencias con los tonos y las escenografías de la comunicación del presidente Salvador Nayib Bukele, conocido entre otras cosas por sus formas autoritarias y cuasi fascistas para combatir a los maras de su país. Las ocurrencias autoritarias de Cuevas también nos hacen rememorar esa caricatura donde fue ver vestido a Felipe Calderón como un soldadito y que los moneros Hernández y Helguera dibujaron con gran atino en la jornada. El otro acto, el de inventarse una normatividad, es autoritario porque rebasa sus facultades como alcaldesa y son extralimitantes al usurpar funciones que corresponden al Poder Legislativo o en su caso al Gobierno de la Ciudad de México. También es autoritario porque es unilateral, es decir, que la voz imperante detrás de estos ordenamientos es la suya y solo la suya. Y por último, también es autoritario porque abusa de su cargo para exigir como gobierno el cumplimiento de normas que carecen absolutamente de una justificación legal. En ambos ejercicios de autoritarismo existe un denominador común, un mensaje implícito que Cuevas ha difundido todo este periodo como alcaldesa espuria. Aquí se hace lo que yo diga y al que no le guste, que se atenga a las consecuencias. Resulta ocioso reenlistar todos los actos autoritarios y protofascistas de Cuevas. Sin embargo, lo que no es redundante señalar es que todos estos meses de ignominia gubernamental, de violencia, de represión y de acoso desde el gobierno de la alcaldía han sucedido con las escasas facultades con las que cuenta este gobierno local. La reflexión y el ejercicio de imaginación que debemos realizar y al que debemos invitar a los vecinos y vecinas de nuestra alcaldía Cuauhtémoc es a pensar la catástrofe que significaría para la alcaldía y para la Ciudad de México permitir que personas como Cuevas se hagan de mayores facultades y atribuciones o que repitan cargos o que asciendan en los niveles de gobierno. Por ello está en nosotros impedir el paso y el crecimiento de este autoritarismo latente. Es ahora cuando debemos cerrarles el paso a gente como la señora Cuevas y a todos los personajes que mediante la fuerza, la violencia y la imposición pretenden hacerse de nuestra alcaldía o de cualquier espacio en nuestra Ciudad de México. No lo permitamos, vecinas y vecinos, organicémonos y trabajemos por el bien de nuestra querida alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias a todas y todos.